Hola a todos, saludos, qué bendición es el poder estar con ustedes el día de hoy a través de estos medios. Mi nombre es Rogelio Martínez. Gracias, Pastora Lori, por esta bendición y esta invitación a poder compartir acerca de lo que ha sido y es el empoderamiento para nuestras vidas. Estoy casado con Elizabeth por ya más de 22 años. Tenemos 2 hijos que Dios nos ha bendecido, Josué y Samuel, los cuales sirven con nosotros en el ministerio. Actualmente pastoreamos las iglesias Casa Oración en la ciudad de Fullerton y Iglesia Nueva Vida en la ciudad de Riverside. Quisiera compartirles un poquito lo que para nosotros, para mi vida, ha sido el empoderamiento a través de los años. Ya tengo más de 25 años con los discípulos de Cristo y Dios me dio el privilegio de poder llegar a un lugar donde los pastores de esta iglesia, los líderes, empoderaban mi vida y sin yo darme cuenta de lo que estaba Dios preparándome para llevarme años después a lo que hoy sería el pastorado. Yo tengo una tía llamada Isaura Martínez, la cual ella por primera vez me invitó a una iglesia cristiana y fue donde conocí el evangelio de Jesucristo, donde mi vida fue transformada, donde el Señor me salva. A través de los pastores José y María Escamilla en Casa Oración en San Diego. Y años después, al retirarse, su hijo queda como pastor principal, Pastor José y Ofelia Escamilla. Ellos fueron y han sido mis padres espirituales, mis mentores, aquellos que han empoderado mi vida para creerle a Dios lo que Dios no solamente me llamó a mí, sino llamó a mi esposa y llamó a mis hijos al ministerio, lo que hoy estamos haciendo, y estaré siempre eternamente agradecido con los pastores que fundaron Casa Oración en San Diego, con los pastores que actualmente están, con todos los líderes que tomaron su tiempo. Recuerdo varios líderes de los jóvenes que invirtieron tiempo en mi vida y empoderaron, quizás sin ellos saber que un tiempo después Dios me llamaría al pastorado, y por eso doy gracias. Para mí es tan importante el empoderamiento, porque lo he visto como clave en mi vida. Yo no estaría hoy aquí si no hubiera sido porque Dios primeramente me empodera por su Espíritu Santo para hacer su obra. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por la vida de muchas personas que invirtieron tiempo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y por eso siempre estaré eternamente agradecido. Cuando yo pienso en el empoderamiento, puedo pensar en uno de mis textos favoritos que están en Hechos capítulo 1, versículo 8. Los discípulos ya sabían hasta cierto momento que Jesús partiría, ya no estaría con ellos, y Jesús les da las últimas palabras. Y es bien interesante para mí el poder ver cómo a unos discípulos en ese momento, en ese último día donde ya no tendrían a su maestro, ellos siguen teniendo una mentalidad local, una mentalidad de gobierno, de reino, de pueblo en esa tierra, en esa ciudad, en ese lugar. Y si algo he aprendido cuando uno es empoderado por el Espíritu Santo, uno pasa de ser un líder o un pastor con mentalidad de iglesia local a mentalidad de reino, donde sea lo que sea que Dios nos llame a hacer, estamos dispuestos y listos para servir y empoderar a otros a que sigan haciendo su obra. Y yo veo este capítulo 1 de los Hechos, versículo 8, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 3 cosas que quiero mencionar en este texto que creo que nos hablan a nosotros acerca de esta palabra empoderamiento que debe de estar siempre continuamente uno con otro. Primero, la promesa de que recibirían poder los discípulos. Cuando nosotros pensamos, cuando yo pienso en la iglesia que estoy pastoreando juntamente con mi esposa, cuando pienso desde el momento que acepté a Cristo, algo es presente, palpable en mi vida y a través de esos años, que es el poder de Dios que primeramente me salvó, me transformó, me perdonó, me cambió para que entonces yo pudiera empoderar a otros. Y gracias damos a Dios por ese poder del Espíritu Santo, porque es Él quien se lleva la gloria, la honra. Él es quien cambia vidas, quien transforma corazones, quien levanta iglesias, quien hace que plantemos iglesias para su honra y su gloria.
La promesa era que iban a recibir poder y era cuando el Espíritu viniera sobre ellos. Qué bendición tan grande es saber que no importa qué enfrentemos en la vida, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, el empoderamiento que Dios nos da incluye que el Espíritu Santo siempre estará con nosotros y nunca nos dejará y siempre estará presente y siempre nos podrá guiar a lo que Dios nos ha llamado en esta tierra. Pero quiero enfatizarme un poquito más acerca de la palabra testigos. Cuando miramos esa palabra en el griego, definitivamente podemos reconocer que aquel que sea testigo de Jesús es que en aquel entonces aquellos discípulos lo habían visto con sus ojos, habían visto la crucifixión, habían visto los milagros, habían visto la resurrección y entonces ellos podían salir a las tierras, a lo conocido y a lo desconocido de sus tiempos con el fin de declarar que un hombre llamado Jesús de Nazaret murió en una cruz, estuvo en una tumba pero resucitó al tercer día y ellos eran testigos de eso, testigos oculares. Quizá nosotros, quizá yo, quizá los hermanos que servimos en la iglesia no tuvimos ese privilegio, pero tenemos el privilegio de saber que nuestra vida transformada por el poder del Espíritu Santo y mirar otras vidas transformadas en el ministerio por el poder del Espíritu Santo es lo que nos empodera para seguir predicando y para seguir hablando a nuestras generaciones de que hay en Dios una autoridad que Él nos da como sus hijos para empoderar a otros. Qué bendición el poder ser empoderados por Dios para predicar su palabra, para orar por la gente, para bendecir a otros. Pero también esa palabra testigos, en las definiciones que encontramos en la palabra del griego, incluye la palabra mártir. Y ahora al pasar ya más de 25 años de conocer al Señor, al estar sirviendo como líder laico, al estar sirviendo como un líder en ciertos ministerios y después como pastor de una iglesia y ahora como pastores de 2 iglesias, me doy cuenta que hay momentos de gloria donde son tanta bendición cuando vemos vidas transformadas, pero también nos damos cuenta que hay momentos de sufrimiento, de dolor. Para eso Dios nos empodera con su Espíritu Santo, que aun cuando nuestra vida sufra, y quizá no sufriremos como los discípulos que su vida la perdieron por testificar de que Cristo murió y resucitó, pero vamos a enfrentar sufrimientos en nuestra vida cristiana, sufrimientos en el ministerio, donde Dios nos ha empoderado también para eso. Dios no nomás nos ha empoderado para servir y estar en victoria y darle honra y darle gloria. Dios también nos ha empoderado para aguantar las pruebas, para soportar las tribulaciones, para estar en esos momentos de dolor, de angustia y de sufrimiento. Seguir confiando en lo que Dios preparó y tiene para nuestras vidas. Para mí el empoderamiento es algo que yo necesito hacer con otros. Porque hubo gente que lo hizo conmigo. Hubo gente que pagó el precio. Me bendice el poder ver vidas de jóvenes en nuestras congregaciones que se empiezan a levantar, que empiezan a predicar la palabra, que empiezan a salir a las calles, que evangelizan, que están discipulando a otros jóvenes, que están siendo personas jóvenes empoderando a otros jóvenes. Y como pastores nos bendice tanto porque recordamos hace más de 20 años cuando también hubo otros pastores que empoderaron nuestras vidas, hubo otros líderes que empoderaron nuestras vidas. Y doy gracias a Dios por este privilegio de ser llamado al ministerio. Gracias doy a Dios por mi esposa y mis hijos, por los líderes de Casa de Oración, Iglesia Nueva Vida, que nos permiten unirnos con ellos para hacer la obra de Dios, para ser testigos de Jesús. Para donde quiera que vayamos, recordarle a la gente que hubo un hombre que dio su vida en la cruz del Calvario para que tuvieran salvación, perdón de pecados y vida eterna. Doy gracias a Dios por este privilegio. El poder ser empoderado para mí es una bendición que siempre estaré agradecido con Dios, con mis pastores, con mis líderes, con aquellos que fueron parte de mi vida. Y ahora mi deseo es y mi oración es, Señor, úsanos a mi esposa, a mí, a mis hijos, a la iglesia donde servimos. Úsanos para empoderar a otros y poder ver a otros levantarse, dirigir la iglesia, las congregaciones a donde tú quieres llevarles. Dios les bendiga.